nunca he traído a un personaje como Ricardo Garza de Monterrey, que desprograma el pasado. ¿Les queda claro? O sea, todos los rollos y traumas que tenemos de chiquitos y que nos tienen presionados 30 años, 40 años después, creo que es lo que haces, ¿verdad, Ricardo? Desprogramas. Así es, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Lalo Camarena, un hijito mío, me lo recomendó y aquí lo tenemos porque es un tema bien interesante. Platícame qué es la desprogramación. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, la desprogramación evolutiva es una técnica que creamos juntando toda la ciencia para poder nosotros encontrar el origen de cualquier conflicto, ya sea emocional, físico o situacional, en el cual podemos encontrar un origen que podamos trabajar y podamos liberar. Está todo basado con información científica, pero lo importante, Carlos, aquí es que cuando la persona tiene la información correcta y llegamos al punto correcto, logramos cambiar la percepción de la persona, que la percepción es lo que crea tu realidad, que finalmente no es una realidad única, sino es compartida, pero esta realidad que estamos viviendo, bien dice la ley universal, la segunda ley universal dice que lo que es adentro es afuera, entonces todo lo que yo tengo adentro es lo que siempre tiendo a vivir y se repite constantemente, ya sea propio o heredado, y es donde nosotros vamos encontrando la repetición del conflicto, de dónde viene, cuál es el origen, para poder destrabarlo y que la vida cambie. Dame un ejemplo. Claro que sí. Miren, por ejemplo, una pareja que quiere tener hijos, que no puede concebir y que finalmente son personas saludables, pero que la medicina no les encuentra nada, siempre vamos a encontrar sí o sí en las historias de ambos, vamos a encontrar historias de abortos, hijos nacidos muertos, madres muertas en el parto, en diferentes grados del clan familiar, hijos perdidos, hijos extraviados, separación madre-hijo, personas que enviudaron al perder a la madre, a la esposa en el parto. Toda esta parte genera una alerta en el cuerpo por la parte epigenética y el cuerpo se prepara para ya no vivir un estrés como lo han vivido los ancestros. Entonces, todos estamos cargando historias de los ancestros y en este momento, por ejemplo, cuando la pareja intenta concebir, lo que sucede es que se encienden las alertas y te dicen, no, porque vas a sufrir más de lo que vas a tener una satisfacción. Entonces, el cuerpo se protege, entra en una alerta y lo que hace es te evita la vivencia para que no tengas el miedo o el conflicto al momento de vivirlo. ¿Cómo te enteras que tuvieron alguien de su familia en X año, perdieron un bebé o no pudieron concebir? ¿Cómo, hacen terapias, hipnosis o qué hacen? Lo que pasa es que lo que reflejamos hoy en día es el resultado de mis ancestros y de mi infancia, así como de la gestación. Entonces, todo lo que yo estoy viviendo hoy en día viene resultado de algo. A partir de los 6 años ya no hay nada nuevo, todo repetición inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, por ejemplo, en alguna situación, por ejemplo, lo mismo con la economía, si hay personas que no pueden tener éxito, que no pueden tener dinero, hay una alerta de si tuvieras, te pasará esto. Hay muchas personas, por ejemplo, que vemos en consulta que finalmente un ancestro fue agredido por tener dinero, secuestrado, fue asesinado o tuvieron separación familiar y el cuerpo te prepara y te dice esto no, porque te va a generar un conflicto mayor a la recompensa que crees tener. Y entonces sí o sí vas a tener la vivencia porque al tener el síntoma vas a tener la vivencia, pero no al revés. Yo puedo tener la vivencia y quizás no el síntoma porque tengo otros programas que son bastante más superiores a ese por necesidad del inconsciente. Pero entonces, de alguna manera, ellos te dicen, yo no he tenido éxito porque mi papá era muy rico y terminamos viviendo en un barrio pobre. No, cuando vienen, por ejemplo, con el conflicto, yo ya sé cuáles son los orígenes o ya sé para dónde investigar. Y entonces ahí es donde vamos preguntando al paciente por los orígenes. Oye, te pasó esto, esto y esto y esto. Y a veces dicen, pareces vidente. Pero en realidad es una huella que va quedando generación tras generación que viene en la parte epigenética, en donde nosotros estamos finalmente repitiendo todas las historias. Y estas historias puede que las repitamos igual o completamente al revés. Por ejemplo, una persona que viene de un padre alcohólico o es abstemio, no hay más, no hay nada en medio. Si tiene el programa de repetición. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta. Hay un alcohólico, hay otro atrás. ¿Sale? Ya entendí. O sea, bueno, suena lógico. Sí hay un programa como de repetición. Sí. Esa es la clave. Que estamos repitiendo las historias todo el tiempo
de ancestros y no nos damos cuenta. Pero, Matrimonios. ¿por qué en familias? A ver, voy a poner ejemplos. Sí, claro, adelante. Hermanos. Mi caso. Sí. Mis papás se casaron, mi mamá 3 veces, mi papá 6. Sí. Mi mamá terminó divorciada del tercero, mi papá terminó casado con la sexta. Ok. 6 meses. Ok. Tuvieron 5 hijos. 6 hijos. ¿Por qué uno se divorcia? Otra se divorcia del segundo matrimonio de mi papá, otra del primer matrimonio de mi papá. Valentina y yo no nos hemos divorciado ni nos vamos a divorciar. Un hermano salió gay y ninguno de los papás eran gay. Uh-huh. Y una hermana no se ha casado. Ya. Ahí te va. O sea, nadie vivió juntos más que mi hermano y yo, Valentina y Vivi juntos, pero ¿cómo copian? En las células, dice el doctor Bruce Lipton en el libro La biología de la creencia, que es muy recomendable, viene la célula y viene la información heredada. Inclusive, si ustedes entran en Google y ponen epigenética, van a encontrar el segundo enlace, es del gobierno de Estados Unidos, y explica que ahí viene toda la información heredada. Entonces, ya está descubierto científicamente que sí repetimos historias. Ahora, ¿qué estamos repitiendo? Todo el estrés, éxito y fracaso. Todo lo que genera miedo y lo que genera alegría. Ahora, por ejemplo, si mis padres vienen de matrimonios que son separados, hay 2 opciones. O repetimos o hacemos el completo opuesto. Algunos de los hijos van a repetir la separación, otros van a hacer el completo opuesto, decir, yo no. Y otros se van a quedar neutrales y van a decir, ni una ni otra. Prefiero no tener pareja por las vivencias y los miedos que se establecen. Y cada persona recibe una programación diferente para que de acuerdo a eso tengamos una supervivencia. Y esta es la real evolución del ser humano, donde el ser humano comprende su actuar ante los demás y la reacción que tienen las personas con respecto a una situación viene ya estructurada de generaciones atrás, porque no solamente repetimos a padre y madre, sino tíos, abuelos y 128 generaciones hacia atrás. Ricardo, a ver. Sí. Es que, perdón que hable de mis hermanos. Adelante. Y yo, porque es lo que mejor conozco. Evidentemente, los 6 sufrimos del divorcio de mi papá. Ajá. Cada quien en su campo y demás. Sí. Y no entiendo cómo la historia se repite para que los hijos, en este caso de mis 2 hermanos, sufran. Lo que pasa deciden, en lugar de que los 6 digan, yo no y voy a ser feliz, soy lo opuesto, no. Repite mi hermano, repite mi hermana. Es que no es opcional. Ah. Sí, no es opcional. Nosotros, el libre albedrío que tenemos es muy poco, porque venimos con un programa que inclusive, por ejemplo, veo aquí tu jardín maravilloso, las plantas tienen el mismo comportamiento. Y voy a poner un ejemplo para clarificar todo. Por ejemplo, un árbol. Cuando ponemos una semilla, el árbol ya trae toda la información en la semilla. Crece el árbol y ¿qué es lo primero que hace? Echar hojas. ¿Para qué? Para defenderse de su enemigo principal, que es el sol, que si bien lo alimenta, es su enemigo principal. ¿Por qué? Porque va a secar todo de donde se alimenta. Claro. Entonces, si pone hojas, sobrevive, pero luego cambia el ambiente, igual que los humanos. Cambia el ambiente, viene por ejemplo el otoño, baja el color de las hojas, quita hojas y no hay un cerebro que le diga qué hacer. Y en automático, por epigenética, comienza a cambiar su comportamiento y se comienza a adaptar. Y cuando viene en un invierno muy frío, 0 hojas y ya no necesita tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber humedad. Y ahí es donde, al igual que plantas, animales, insectos y humanos, venimos a actuar idéntico o completamente opuesto, dependiendo del ambiente, a la repetición de los padres. Padres, tíos, abuelos, vamos a repetir siempre las historias iguales o al revés.